¿Cómo ganaba dinero realmente John Rockefeller? Cuando pensamos en los hombres más ricos del mundo, inmediatamente nos vienen a la mente los nombres de Jeff Bezos o Bill Gates. Pero de hecho, el hombre más rico de la historia falleció hace aproximadamente un siglo. Gracias por estar con nosotros una vez más. Por favor, acompáñennos con un like y suscribiéndose para seguir recibiendo información como esta. En nuestro video de hoy, seguiremos a John Rockefeller, este verdadero gigante de la industria, que legó un imperio económico y financiero, marcando un camino de trabajo, ingenio y éxito. Los comienzos comerciales e industriales de este líder indiscutido fueron, como casi todos, bastante humildes. Nacido en 1839 en el estado de Nueva York e hijo mayor de un botánico que vendía hierbas como medicina para el estómago, el futuro millonario vivía junto a hermanos y hermanastros bajo el mismo techo. En ese ambiente, y sobre todo para ayudar a su madre, aprendió a negociar e imaginar formas diversas de ganar dinero, poniendo especial atención en la negociación con los demás y en el beneficio que le reportaba cada centavo de dólar que poseía. Su familia rara vez se establecía en un solo lugar, y John, que había vivido ese estilo de vida desde que tenía 3 años, ganaba todo el dinero que podía, criando pollos o haciendo cualquier cosa para la gente de su vecindario. Finalmente, pudo ingresar a una escuela respetable, pero la abandonó en menos de un año para trabajar como corredor en una librería. Al poco tiempo, y desilusionado por la paga que recibía, inició su propio negocio con un préstamo de $4,000 que logró gracias a la buena reputación que tenía en el medio. En primera instancia, comerció con carne y muchos productos más, proveyendo al gobierno federal en plena guerra de secesión. Pero la mente de Rockefeller no descansaba, y en 1859 ocurrió un hecho que cambió para siempre el rumbo de sus negocios. Se descubrió petróleo en Pensilvania, y John inmediatamente se dio cuenta de lo que ello significaba. Esta fue la primera señal del comienzo de la era del petróleo, y solo en el primer año se extrajeron 4,500 barriles, pero hacia 1860 ya se extraían alrededor de 500,000 barriles anuales. Mientras el caos y los oportunistas se lanzaban hacia el oro negro, Rockefeller dio su primera muestra de genialidad. Observó que más importante que extraer solamente el hidrocarburo era lograr los productos refinados de él y el transporte del mismo. En ese negocio puso el foco. Vio como muchas personas quebraban antes de extraer petróleo, y entonces se dio cuenta de que se trataba de un negocio de alto riesgo. Dejó que otros hagan el agotador trabajo de extracción y solo se los compraba. Formó un equipo de químicos e ingenieros que no solo refinaron, sino que descubrieron nuevos usos para los aceites extraídos. Además, aumentó la eficiencia comercial vendiendo parafina, alquitrán y gasolina. Se funda así la histórica Standard Oil Company, que en pocos años dominaría el negocio de la refinación y el transporte del petróleo en el país. En aquella época, sin embargo, el petróleo no era tan valioso como hoy, y los automóviles tardarían un poco más en llegar, pero era fundamental para la iluminación por el queroseno. En unos pocos años, John compró a 22 de las 26 refinerías que se levantaron en la zona, y para convencer a sus rivales, les demostraba que él podía esperar varios años en un negocio poco rentable, porque tenía espalda financiera suficiente para ello. No dudaba en bajar los precios hasta un 80% para sofocarlos y lograr hacerse de sus empresas. Como era de esperar, su estrategia funcionó, y en 1880 había adquirido refinerías en todo el noreste de Estados Unidos y estaba refinando más del 90% de toda la producción petrolera del país. En ese punto, John era tan poderoso que invitaba a los propietarios de las grandes compañías ferroviarias y negociaba personalmente descuentos por el uso de sus trenes. Esta práctica de negociar acuerdos entre bastidores era otra de las innovaciones de Rockefeller. La mayoría de los productos industriales se transportaban por ferrocarril, y muchos grandes industriales ya temían de los avances de John, que llevaba al monopolio industrial. Durante la siguiente década, los empresarios, los políticos y los medios de comunicación atacarían a Standard Oil con creciente ferocidad, pero él siempre estaba un paso adelante. En 1882, su empresa se reestableció en Nueva Jersey, esta vez con la creación de Standard Oil Trust, que a su vez poseía participaciones en más de 40 empresas locales. Luego, para mostrar sus éxitos, John construyó una impresionante sede para su empresa en Broadway. Era el punto más alto de su imperio. Poseía 20,000 pozos petrolíferos, 6,500 kilómetros de oleoductos y empleaba a más de 100,000 personas. A partir de allí, comenzó una larga y muy provechosa para John. Decadencia de las empresas Rockefeller. Una familia rival, los Rothschild, ya estaban explotando yacimientos en Rusia y Asia, trayendo todo ese petróleo a Estados Unidos. Para peor, en 1890 se aprueba la ley Sherman antimonopolio, que permite atacar a la Standard Oil con toda la fuerza disponible. Por supuesto, fue muy difícil investigar la compleja estructura legal detrás de todas las empresas, razón por la cual el gobierno no pudo desmantelar la Standard Oil hasta 1911. Pero en ese momento, John Rockefeller ya había recibido el dinero y ya no estaba
proactivo en la gestión de la empresa. En los últimos 20 años de existencia de su empresa, le ha pagado más de $500 millones en dividendos. Según algunas estimaciones, el valor real de Standard Oil en su apogeo fue de $1 billón, por lo que su división no fue una sorpresa para la mayoría de la gente. En 1911, la Corte Suprema declaró a Standard Oil culpable de prácticas anticompetitivas y dividió a la empresa en 34 empresas separadas. Curiosamente, la mayoría de los gigantes petroleros estadounidenses actuales descienden de estas 34 partes de Standard Oil. Por supuesto que Rockefeller conservó su participación en esas empresas hasta su muerte. Resulta que la ruptura fue el acontecimiento más rentable de su vida. Con el tiempo, muchas de esas empresas se han fusionado entre sí y se han convertido en empresas increíblemente grandes por derecho propio. La propiedad posterior de estas empresas por parte de John Rockefeller lo convirtió en el hombre de negocios más rico que jamás haya existido, con un patrimonio neto estimado de $400.000 millones. Hasta hoy, nadie ha superado a Rockefeller en las tablas de clasificación. ¿Sabías que Rockefeller en 1917 contaba con una fortuna 20% superior al presupuesto anual de su país? ¿O sabías que patrocinó al edificio de la ONU en Nueva York? Increíble, ¿verdad? Ahora nos despedimos, pero hasta dentro de muy poco. Por favor, dale a la campanita y suscríbete al canal para que nos volvamos a encontrar.